Son las 8:13. Es senador por el extremo norte de nuestro país, ha sido canciller muchos años, secretario general de la OEA, integra la Comisión de Relaciones Exteriores. ¿Quién más pertinente para hablar sobre algunas cosas de las que están ocurriendo como el senador José Miguel Insulza del Partido Socialista? Senador, muy buenos días, gracias por poder dialogar esta Buenos días, mañana. don Patricio, ¿cómo está usted? Buenos días. Bien, bien, muy agradecido y con muchas ganas de escuchar sus reflexiones. Debo confesarle que no sé muy bien cómo empezar. La idea es ser precisos y no imprecisos, pero simplemente decir al principio que el tema Venezuela está siendo cruzado noticiosamente por varios lados, ¿no? Primero por la nacionalidad de los perpetradores del asesinato del carabinero, segundo por la mención del canciller Gil al Tren de Aragua y la decisión del gobierno, y tercero por los últimos antecedentes que se conocieron anoche sobre una eventual motivación política en el asesinato del teniente Ojeda. Este es un cuadro bien general, prefiero darle la Sí, palabra así como por arriba y bueno, luego podemos entrar a efectivamente. cuestiones específicas. Yo creo que por cierto, que agrava mucho el problema la cantidad de delitos que se han cometido por ciudadanos venezolanos en los últimos días en el país, ¿no? Mm. La verdad es que nosotros siempre, de acuerdo con las estadísticas nacionales, nosotros generalmente vemos que los delitos cometidos por extranjeros son más o menos la proporción que toca, por así decirlo, Ujú. ¿ya? Y naturalmente el delito ha aumentado bastante en Chile y por lo tanto también la proporción que son cometidos por extranjeros, pero la verdad es que el caso que el caso de los ciudadanos venezolanos es prácticamente inédito. O sea, realmente es raro ya. Es raro que cada vez que se comete un delito de pronto aparece un ciudadano venezolano en esto, ¿no? Ujú. Y esto tiene que ver con el ingreso ilegal, el ingreso ilegal que se ha producido de una cantidad muy importante de gente que no trata de cruzar la frontera por los pasos legales, o los pasos digamos que están donde se documenta, ¿no? Sino que lo pasan de manera completamente ilegal. Hay gente que no es que haya, porque hay mucha gente que ha llegado, que venía como turista y que se quedó, eso también hay. Ujú. Pero lo principal, esta gente que nunca pasó por ningún lugar, no se autodenunció, ninguna cosa. Es gente que vive al margen de la ley de manera completa, y eso se reveló en esto, de las 4 personas o las personas que fueron detenidas, que fueron 4 creo, más el muerto, 2 o 3 eran ciudadanos venezolanos que no tenían ningún documento, no Ujú. tenían ningún documento. El que había fallecido el que falleció incluso estaba con orden de expulsión. Entonces, eso es lo que de alguna manera agrava el tema de la opinión pública, pero también desde el punto de vista ya de la política exterior, la política internacional. Nosotros hemos tenido amplias conversaciones con el gobierno de Venezuela, que realmente supuestamente debería fructificar, porque ellos se comprometieron a entregar antecedentes y ni siquiera han nombrado el enlace para esto. Ujú. Y ahora último, además el canciller de Venezuela, ni más ni menos que dice que es falsa toda la información sobre el llamado Tren de Aragua, o sea, estas bandas criminales de las cuales nosotros estamos procesando como 40 ahí en Arica, ¿no? Sí. Está Entonces, siendo procesada. Entonces, esta especie de negación, cuando todo el mundo sabe, que hay 7 millones de venezolanos en el continente sudamericano, circulando en todas direcciones, en Colombia, el que más tiene, en ujú. Perú, que tiene muchos también, en Chile, en Argentina, en Brasil, etcétera, y que muchos de ellos cometen delitos, pero es una realidad. Es una realidad. Además, ha sido documentada en la prensa internacional. Mm. Hay artículos escritos en el Economist, en otros diarios, que dan cuenta de la forma en que se creó el Tren de Aragua y el tipo de operaciones que tiene. Y que entonces a estas alturas de la vida el canciller venezolano venga a decir que eso no es cierto y que son pura gente con acento chileno y peruano, la verdad es que me parece un descaro absoluto. Sí. Senador, este problema es súper complejo, ¿no? Porque por un lado parece ser que el aislamiento de Venezuela no ayuda a resolver el problema. Por el otro, Evidente que no. claro, por otro lado, es evidente que hay un deterioro en las relaciones que en un momento trataron de acercarse durante este gobierno, ¿no? Sí, Hemos mencionado en los últimos días que el gesto de mandar a Gas Moria ya es un gesto muy potente, ¿no? sí. Em,
Pero por el otro lado parece también que no resulta posible enfrentar mejor este tema sin una colaboración con Venezuela. Y por último tenemos el factor interno, con mucha presión sobre el gobierno, donde por ejemplo el Partido Republicano está pidiendo que se rompan relaciones con Venezuela. Es un tema complejo de suyo, le estoy describiendo de hecho situaciones que van como en direcciones contradictorias, ¿no? ¿Cómo poner la mejor decisión en términos de política de Estado en un momento tan complejo como el que además yo le describí muy someramente, porque es todavía mucho más complejo que lo que alcancé a enunciar? En la relación de Chile con Venezuela, quiero decir. Bueno, mire, la verdad es que yo no soy contrario a no soy contrario al debate con Venezuela, y creo que hay que decirle las cosas como se lo han dicho en los últimos días la ministra Toá y el ministro Frank Claver y el propio presidente de la República. Ujú. Pero otra cosa es borrarnos de Venezuela. Hay chilenos que viven en ese país, que necesitan de su embajada. Nosotros tenemos que seguir insistiendo de manera pero majadera en la necesidad de que se cumplan estos acuerdos. Necesitamos que ellos reciban a la gente que queremos expulsar del país en dirección a Venezuela, y eso, mire, no digo que sea fácil hacerlo, pero lo que el romper relaciones lo hace totalmente imposible. Ujú. Y entonces, ¿cómo? Hay que insistir y ¿Sí? seguir trabajando en esto, pues. Ujú. Oiga, si hay muchos países que tienen pésimas que tienen pésimas relaciones diplomáticas, pero todavía tienen relaciones, pues. Sí. Sí, bueno, insisto, una cantidad de lugares en los cuales hay prácticamente conflictos abiertos, y sin embargo las relaciones se mantienen porque todo el mundo entiende que eso es mejor que no tener nada en esos países. Sí. Y eso es muy negativo. Ahora, senador, tenemos un factor adicional que aconteció anoche, que me imagino que recién hoy día va a empezar a tener reacciones, que es el reportaje de Chilevisión sobre el asesinato del teniente Ojeda. No sé si tuvo la Sí. ocasión de verlo. No, no lo he visto, pero he seguido el tema del Sí, asesinato del teniente Ojeda, sí, por sí. cierto. Le voy a pedir un voto de confianza y que se fíe de lo que yo le voy a contar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, por Sí, favor. sí, para ser bien preciso, es una muy buena investigación periodística donde lo que demuestra es que todas las demás hipótesis no son verosímiles, ¿no? O sea, no es el modus operandi del Tren de Aragua, no se advierte en el caso del teniente movimientos bancarios que pudieran vincularlos con alguna actividad ilegal. No, el crimen organizado en Chile no ha realizado jamás un homicidio con la forma con la que se hizo este. Por cierto. Y por lo tanto es por descarte que se llega a la hipótesis de que lo que se sostiene como más probable es un asesinato con un móvil político organizado, como dice el fiscal, él hipotetiza desde Venezuela. Hasta ahí es lo que se afirma, para ser bien preciso. No es que nadie diga que tal persona mandó a tal otra persona a matar al teniente, ¿no? Lo que se sostiene es un modo pirandi que además sería consistente con ciertas incursiones de la inteligencia venezolana en territorio colombiano. Ciertamente. Bueno, eso es lo que dice, y aproveché de ser bien preciso en lo que no se comprueba, ¿no? Por Bueno, cierto, no, sí, mire, yo conozco el tema, le voy a decir por sí. qué. Yo originalmente fui bastante escéptico a las versiones acerca de la posible participación de gente no sé, no digo autoridades, pero de personas desde Venezuela en todo este homicidio. Yo pensé que realmente podía haber habido alguna intencionalidad política, de calificarlo así, etcétera, pero yo estoy bastante convencido que realmente eso existió hoy día. O sea, usted Sobre ha ido. todo cuando nos enteramos de cómo se había descubierto el cadáver del teniente, y cómo se había como algunas personas que tienen prontuario, por decir, son conocidos, que han trabajado para el gobierno venezolano, habían abandonado el país en los días anteriores, ¿no? Ujú. Eso es muy complicado. Entonces, O sea, ahora usted ha cambiado de opinión. sí, yo he cambiado, se lo estoy Sí. diciendo así con mucha franqueza, cambié completamente de opinión. Y yo creo que efectivamente hay que investigar eso. Y eso también se investiga mejor no cerrando la puerta y diciendo aquí con Venezuela no tenemos nunca más nada que ver, pues. Ujú. Entonces, eso ahora, pero que realmente no cabe, ya que caben pocas dudas que esto haya sido gestionado desde allá, no cabe ninguna duda. Eso es superior, que yo por lo menos creo que la evidencia se ha acumulado mucho en esa dirección, ¿eh? Sí.
Senador, ¿cómo pondera usted, volviendo al tema del asesinato del carabinero, dos afirmaciones? Una, la de la bancada de diputados de RN que piden la renuncia de la ministra Toal, el subsecretario Monsalvi y el director de Migraciones Taller. Y la otra, la de la candidata Matei, alcaldesa candidata diría, quien dice, nos estamos preparando para enfrentar bien este tema en 2 años más, ¿no? Bueno, eso es lo de Evelyn Matei, es absolutamente obvio, es candidata presidencial, y seguramente el tema de la violencia y cómo se tratan los temas de la criminalidad va a ser un tema ciertamente de campaña municipal, regional y nacional, ¿no? Y para el Congreso y para la presidencia, así que yo creo que eso no me extraña. La otra cosa, yo la verdad es que no entiendo, realmente se está haciendo un esfuerzo enorme en materia de enfrentar una criminalidad que creció muy repentinamente en este país, y la verdad es que la gente siga jugando a la política con eso me parece francamente increíble. O sea, esto de pedir renuncia al ministro cada que se comete un delito, la verdad es que es una cosa como que yo no había visto nunca una cosa así en el país, lo digo francamente. Porque están un poquito exagerados, y además que no sirve de nada, pues. Si todos estos discursos pomposos y todo lo demás que está diciendo no sirven de absolutamente nada, ¿por qué no colaboran mejor y trabajamos todos juntos en este tema de la criminalidad, no? Y realmente bastante en serio, no había escuchado, no había escuchado a los diputados de Renovación Nacional, porque ya ni siquiera salen en los diarios esas cosas, pues. Si esto de que cualquier cosa que pasa pide la renuncia de algún ministro, la verdad es que es un poquito ridículo. Bueno, además el dato duro, senador, es que el tema de seguridad pública no mejoró durante los 2 gobiernos del expresidente Piñera. Absolutamente, esto viene creciendo, la Mm. verdad es que viene creciendo desde el gobierno de la presidenta Bachelet, esa es la verdad, y creo que sobre todo esta nueva dimensión, esta dimensión del crimen organizado, incluso, entre paréntesis, el crimen organizado no significa necesariamente empresas criminales, ¿no? Ujú. Significa también agrupaciones de individuos que se reúnen para cometer delitos. Yo tengo la impresión de eso hay mucho, y la forma en que se realizó el asesinato del teniente carabinero, ¿no? Es claro que los tipos se juntan para delinquir. Ujú. Entonces, pero en fin, pero esos son fenómenos que son bastante nuevos en este país, ¿no? Mira, el homicidio, el crimen violento en Chile siempre ha tenido muy bajas tasas de realización y Mm. ahora ha crecido mucho. Entonces es un fenómeno que tenemos que enfrentar juntos, ¿no? Pero si lo usamos para la política, con eso le damos alas a la criminalidad, pues. Ujú. ¿Dónde, si es que estuviéramos libres de estas pulsiones electorales, a veces de estas pulsiones mediáticas, senador, lo digo con mucho respeto, pero a veces Sí, los colegas en la sí, cobertura del sí. tema se quedan mucho en lo episódico y poco en lo más estructural? Si pudiéramos liberarnos de todo eso y poder decir con libertad, ¿dónde hay que poner el foco para poder enfrentar este tema adecuadamente? ¿Qué diría usted? Mire, yo creo que hay que poner el foco primero en la condición de la sociedad chilena, donde cada día hay una situación mayor por así decirlo, de desobediencia, o sea, de no atender la ley, y eso se liga mucho no solamente a las situaciones económicas y sociales, sino Ujú. que a temas como el abandono de la escuela, la cantidad impresionante de, de personas que tienen trabajo sin contrato, etcétera. O sea, se ha ido creando se ha ido agudizando, endureciendo mucho una cierta diferencia social que es caldo de cultivo para el reclutamiento de delincuentes. Enseguida creo que también existen en este país, esto no tiene que ver con crimen organizado, las familias criminales, o sea, los grupos que, toda esta cosa de que de que se entregue siempre cuando los niños delinquen, se los entregan a su cuidado a los padres sin siquiera averiguar si los padres no son los que están motivando esa delincuencia. Ujú. Ha crecido enormemente, y eso no somos responsables como país nosotros, son responsables las bandas que siguen vendiendo armamento. El que ha crecido el uso de armas de fuego de una manera absolutamente sideral. Mire, cuando yo fui ministro del Interior, la verdad es que encontrar un delincuente con armas de fuego era francamente raro. Hoy día todo el mundo tiene sus armas y todo el mundo las recibe Claro. y entran por todas las partes. Bueno, eso tiene que ver, esos son fenómenos que realmente tenemos que ser capaces de combatir y no los estamos todavía combatiendo adecuadamente.
Sí, lo que pasa es Todavía que... las aduanas Sí. no tienen suficientes escáneres para ver si vienen armas en los paquetes que reciben. Todavía se realizan demasiadas operaciones al margen de la legalidad en materia de armas de fuego. Y además hay todo un fenómeno que es bastante complejo Mm. de reincidencia que es interesante. Si usted mira la estadística de delitos graves que se cometen y la cantidad de delincuentes, estamos en un promedio de 4 delitos por cada delincuente. Entonces hay un tema de reincidencia que hay que enfrentarlo, ¿no? Sí. Lo que uno ve como periodista también, senador, es que a veces las soluciones de fondo son las que menos le interesan a la dinámica Ah, claro, claro. diputados, canales de televisión, ¿no? Por ejemplo, Efectivamente. usted menciona aduanas, de aduanas se habla poco, Y, el tema del y, la, secreto y, la, bancario, y el abandono de la escuela, pues, sí, po. los jóvenes que se salen de la escuela o que han terminado la escuela y no encuentran trabajo en ninguna parte. Sí. Senador José Miguel Insulza, bueno, este es un tema que tiene muchas variables, ¿ah? Tratamos aquí de hacer algunos acercamientos. Le quería dar solamente la palabra al final, porque se supone que en los próximos minutos la ministra del Interior, Carolina Toá, se va a referir al reportaje de Chilevisión aparecido ayer, ¿no? ¿Qué esperaría usted del gobierno en una circunstancia como esta? No, yo esperaría que en ese caso simplemente si hay evidencia, si tenemos evidencia de que haya sido algo conducido desde otro país, yo creo que tenemos la obligación de concurrir a los organismos internacionales a denunciar esto, ¿no? Ujú, Eso es real, o sea, nosotros, más bien, repito, pero yo le decía, no sé, para tirar rupturas de relaciones ni ninguna cosa así, ujú. pero si en un país se ha gestado un tipo de conducta que afecta gravemente a nuestro país y nuestra convivencia, nosotros tenemos que tirar eso a los organismos internacionales, no sacamos nada con decirlo solamente de manera bilateral. Senador José Miguel Insulza, muchas gracias por esta conversación y que tenga un buen fin de semana. Muy bien, muchas gracias, le agradezco mucho, don Patricia, a sus órdenes, hasta luego. Igualmente, ahí está el senador por la región de Arica y Parinacota, José Miguel Insulza, como ustedes bien saben, quien ha sido además ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno del presidente Frei Ruiz Tagle, luego ministro del Interior en los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, secretario general de la OEA, ahora senador, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores también en un momento complejo como el que estamos viviendo y en el que hay que tratar de ser lo más precisos posibles. 8:31, vamos a ir un breve alto y a la vuelta continuamos con las conversaciones.